Continuamos con más información para ustedes aquí en De 6 a 9 y empezamos con las entrevistas, por supuesto. Ayer se armó el tole-tole luego de las declaraciones de Óscar López Meneses al decir que se habría reunido con el presidente Ollanta y Nadine Heredia en unas vacaciones. Tanto así que la primera dama y presidenta del Partido Nacionalista salió inmediatamente a los medios a negar esa versión. ¿Qué pasa en el Congreso? ¿Qué dice, por ejemplo, una bancada como la de Democracia y Dignidad? La congresista Natalia Condori nos acompaña esta mañana para hablar justo de este tema y otros, por supuesto. Bienvenida. ¿Qué tal? Buenos días. Muy buenos días, Carlos. Buenos días, Carla. Bueno, queremos saber su opinión o su posición respecto a lo que está sucediendo en base a la investigación de Óscar López Meneses. En primer lugar, indignada. Indignada porque se está dando espacio y lugar a un personaje que ha estado ligado con el montesinismo, tratando de poner la agenda del país, como es Óscar López Meneses. Y no debe olvidarse que Óscar López Meneses ha estado ligado con el montesinismo, ha estado sentenciado por delitos de peculado y por tenencia de armas de manera ilegal. Y indignada también porque un ministro de Estado le responde. Es decir, un ministro de Estado tiene que darse su lugar y no entrar en una confrontación con personajes de esta calaña. ¿A qué ministro se refiere? Porque hay al varios, ministro Urresti. Al ministro Urresti. En primer lugar, esta situación, recordemos por qué nace. Es por un mal manejo en el que hemos visto los peruanos cómo el director general de la Policía Nacional del Perú entra en una confrontación pública con el alto mando de nuestras Fuerzas Armadas, en ese entonces con el general Cueto Acerbi. Esto nunca debió pasar. Esto debió manejarse internamente en primera instancia. El Ejecutivo o el Gobierno debió dar las respuestas correspondientes porque esto se viene prolongando y vemos como la agenda del país, en lugar de tocar los temas más importantes, los temas más prioritarios de país, se viene colocando. Pero ese es el quid del asunto. Si el presidente de la República y Palacio de Gobierno desde un primer momento se hubiesen abocado a una investigación en seria y no a decirnos a los 2 días que se trató de corrupción policial, hoy López Meneses no tendría las luces que tiene encima. Definitivamente, por eso nosotros invocamos al gobierno a hacer los deslindes respectivos, no solamente con el caso López Meneses, sino con el caso Orellana, con el caso Martín Belaúnde, otros casos más que están saliendo a la luz. ¿Los fondos ilegales de la minería ilegal, por ejemplo, también? También. ¿A Gana Perú, a la campaña de Gana Perú en el 2011? Sí, precisamente sabemos que la Comisión de Fiscalización va a citar, como en su calidad, no de primera dama, sino de presidente de partido, a Nadine Heredia, para que esclarezca el origen de los fondos del partido. Así como ella, todos los que están representados en el Congreso. Consideramos que todos deben dar cuenta de los fondos del partido. Aquí que no se olvide que hay también fondos cuestionados, no solamente en la bancada fujimorista, en Fuerza Popular, sino también en otras bancadas. ¿Le asigna usted valor de verdad a la denuncia del dirigente minero Chandubí? Usted fue parte del nacionalismo, por eso se lo pregunto. De que ha habido nexos, comunicación, como es natural, de organizaciones de pequeños mineros en búsqueda de la formalización, como es FENAMARPE y FENAMIN, sí ha habido, es natural, es lógico que para proteger sus intereses hayan tenido que buscar respaldo de distintas fuerzas políticas. Claro, pero y en su momento con el nacionalismo, claro que sí. Otra cosa es que haya financiado al Partido Nacionalista, hecho que no nos consta. ¿No les consta? No nos consta. No podemos dar fe o no podemos dar lugar a algo que no nos consta. Pero, digamos, ¿ustedes tienen acceso o alguna vez pidieron o cuando salió, digamos, a la palestra la denuncia, ustedes investigaron si efectivamente podría haber ingresado estos recursos al partido? No. ¿O lo dejaron ahí? Porque parece ser que lo dejaron ahí, nadie dio explicaciones al respecto. Claro. No, es una situación que no nos consta a nosotros. Lo que sí es que sí ha habido permanente comunicación con ellos respecto a su problemática de querer la formalización. Y aquí sí hay que tener claro 2 situaciones. Una cosa es los aportes, los supuestos aportes o financiamiento al partido político, y otra es esta necesidad de buscar la formalización. Y aquí me extraña muchísimo que el partido aprista ahora vea a estas organizaciones como si fueran una población negativa, cuando en su momento, y fue Premier Velázquez Quesquén, se sentó en presidencia y consejo de ministros con ellos. Pero nadie está cuestionando que se hayan acercado y hayan conversado. Lo que se está cuestionando son
los recursos que se han utilizado o el dinero que habrían dado justamente al partido para la campaña del 2011. Y en ese sentido la Claro. poca transparencia de hablar de esos fondos, ¿existieron o no existieron? Definitivamente, es algo que le corresponde lo más antes posible. Pero usted formó parte de ese Esclarecer- partido. No, en cuanto al manejo de los recursos económicos o de los fondos, jamás estuvimos cerca de ello, ¿no? Pero no pidieron ninguna explicación, digamos, cuando salió recién la denuncia, ustedes formaban parte todavía del Partido Nacionalista. Lo que se nos dijo en su momento es que nunca han recibido estos fondos. Lo que sí aquí pedimos es que el señor Chandubí, si tiene pruebas, tiene que mostrarlos. No es coherente que se lancen acusaciones o se diga que si tiene pruebas, videos, audios y se dejen el vilo a todos. Entonces, aquí si es que se tienen las herramientas, si es que se tienen estas pruebas, tienen que mostrarlos. En ese marco, efectivamente, se ha pedido la presencia de la presidenta del Partido Nacionalista. ¿Debe ir ella al Congreso de la República a explicar efectivamente, mostrar la relación de los recursos? ¿Ella debe ir? Si no hay ningún temor, las cuentas del partido están siendo manejadas en orden. ¿Por qué tenerle el temor y afrontar esa situación y cortar de una vez Porque esa la han situación? blindado ayer Sergio Tejada, también ha salido la congresista Jula Tevez, ha salido Freddy Otar, todos a decir que no, que hay una obsesión para llevar a Nadine Heredia del Congreso. Cuando se asume el rol de presidir un partido político, debe asumirse todos los actos que pudieran conllevar el asumir esa actividad. Si no hubiera sido Nadine Heredia, presidente del Partido Nacionalista, hubiera sido cualquier otro militante, ¿estaría impedido? También podría ir al Congreso de la República. En este caso es una situación especial porque también ella conlleva el rol de ser primera dama. Y Sí. más aún, en aras de la transparencia, si no hay nada, además, como ya se da cuenta después de todo proceso electoral, al Jurado Nacional de Elecciones, a los entes electorales, de todos los gastos de campaña electoral, y si todo esto está en orden, ¿por qué tener el temor de ir a la Comisión de Fiscalización? De acuerdo. Al contrario, esto la posicionaría muchísimo mejor en sentar su posición clara de presidenta de un partido político, que además está en el gobierno. Igual que el presidente recibiera también a la comisión López Meneses, que sería un buen gesto. Ahora, si Chandubí fuera un charlatán que habla dos cosas que son un sinsentido, le aseguro que ni a Bugatás ni Palacio de Gobierno le responderían, pero lo han hecho, y lo han hecho casi con preocupación, igual que con López Meneses. Igual con López. Entonces, claro, la duda que nos queda es ¿por qué reaccionan así si el sueldo está parejo? En primer lugar, ha habido la debilidad en el sentido de que no ha habido las respuestas en su momento. Y eso ha dejado que avance, y además de que avance afectando al más alto nivel. Y eso nunca debió permitirse. Nunca debió permitirse. Si en realidad no están involucrados en estos actos, nunca debió permitirse. Las respuestas debieron ser inmediatas. Y yo creo que están a tiempo el gobierno de dar estas respuestas. Exigir las pruebas, porque no es dable que López Meneses diga, sí, tengo fotos de que estuvimos en Paracas el año 2013, y no muestre las pruebas. ¿Cómo le podemos dar tanta credibilidad a un personaje nefasto en nuestro país? Sí, pero no hay transparencia porque en el Ejecutivo no quieren contestar. Ana Jara ayer ha mencionado que sus ministros ya no van a hablar del tema. Porque claro, ha habido un enfrentamiento verbal allí, pero el tema de fondo sigue estando allí. ¿Quién dio la orden para darle la protección? ¿No hay temor? ¿No se siente temor más bien y que no pueden dar las respuestas pertinentes y por eso el temor, el ataque y ahora retroceder? Eso es lo más curioso, porque definitivamente vemos cómo están avanzando, no solo en el caso de Chandubí, que sale firme a decir y a lanzar acusaciones, en el caso de López Meneses, como si también tuviera un gran respaldo detrás, con firmeza a salir a acusar a los más altos niveles de este gobierno. Y que por el otro lado, más bien, en tener una capacidad de reacción inmediata, hayan expuesto a sus ministros, están exponiendo a los miembros de su bancada. Y si estos no manejan bien esta situación, porque ellos son los que tienen la verdad, no le dan esta respuesta al país, puede llegar un momento en que todos estos hechos, el caso Orellana, el caso Martín Belaúnde, el caso López Meneses, el caso Chandubí y otros posibles casos más, le estallen en la cara, y eso definitivamente le hace daño al país. Ayer Keiko Fujimori ha respaldado y ha creído en las opiniones y en los puntos de vista de Óscar López Meneses.
está el tema de Juan Díaz Dios, un fujimorista al frente de esa comisión. ¿Están jugando en pared, cree usted? ¿Es el fujimorismo que sigue en su pelea política contra el Partido Nacionalista y contra el presidente de la República? Por eso, precisamente, este gobierno va a ser responsable de lavarle la cara al fujimorismo, porque el fujimorismo sí lo tuvo de cerca a López Meneses, no solo cuando fueron gobierno, sino López Meneses trabajó en su bancada. Entonces, si el gobierno no esclarece estos hechos, lo único que está logrando es lavarle la cara al fujimorismo, hacer que los peruanos nos olvidemos que López Meneses fue parte de su gestión, fue parte de su partido, y endosarlo más bien a este gobierno. ¿O es que tiene un rabo de paja? Porque pareciera ser que Óscar López Meneses ha chantajeado al presidente Ollanta, eso es clarísimo, ¿no? Va a la comisión, no va a la comisión, va, hace show mediático y luego comienza a atacar a los ministros, que Urresti me buscó para el ascenso, además en la época que era gobierno Alan García, es decir, como que está embarrando todo, ¿no? Y se vende como un traficante y se vende y da la impresión de que no solamente en este gobierno, sino en anteriores gobiernos siempre ha estado en una posición favorable y cercano al poder. ¿Pero es chantaje o no es chantaje? ¿Le parece que es chantaje? Es lo que denota y lo que es realmente López Meneses. Entonces, si hay chantaje, ¿por qué estaría chantajeando al presidente Ollanta Humala? Entonces, ¿hay algo detrás para chantajearlo? ¿Tiene algo, sabe algo para chantajear al presidente Ollanta Humala? Esperemos que no. Estas respuestas las tiene que dar el gobierno. Esperemos que sean lo más antes posible. Si no hay nada raro, no habría chantaje. Definitivamente. Lo que sí es que si tiene pruebas, que las muestre de una vez. Pero que no tenga una situación de vilo en la cual lo único que está haciendo este personaje es prácticamente distraer la agenda prioritaria que debe tener el país. Tenemos problemas importantes, problemas en todo el país. ¿La corrupción no es un tema importante? La corrupción, la no reelección de alcaldes y presidentes regionales. Hay muchos lugares en el país en el cual están pidiendo la nulidad de las elecciones porque definitivamente no han pasado con los porcentajes que hubiera sido deseable que pasen a una segunda vuelta muchos candidatos a presidencia regional. Temas como este, la corrupción, la inseguridad ciudadana. Pero la corrupción la estamos viendo aquí, justamente en esta. Entonces. Además de altísimo nivel. Claro, ¿no? de alto nivel. De altísimo nivel. Y nuevamente hago la invocación a nuestro gobierno. Dar las respuestas inmediatas, zanjar con esta situación que nos distrae a todos los peruanos y a toda la clase política. En ellos y en sus manos está esclarecer esta situación. No distraernos más, pero sí poner con puntos y comas claramente, esclarecer no solamente la situación de los aportes del Partido Nacionalista, y lo mismo haremos la exigencia a otros partidos políticos, porque aquí no puede ser que porque haya una fuerza en el Congreso de la República que exija a una determinada bancada, que se miren hacia sí mismos también y que hagan la rendición propia de cuentas. Gracias, congresista, por habernos acompañado. Buenos días. Muchas gracias. Natalie Condori, congresista de Democracia y Dignidad. Una pausa.